tal? Estamos todos listos para irnos a una rave, ¿no? Ya después de la música. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. ¿Cómo andan? Ya se van a ir sumando las personas. Bueno, estamos dando comienzo al ciclo Futuros Emergentes, así que estamos muy contentos y contentas en Laboratorio Futuro de estar dando inicio a este espacio de conversación sobre los futuros posibles, ¿no? Este ciclo Futuros Emergentes lo que busca es poder trabajar sobre la imaginación y sobre la imaginación creadora. Porque si hay algo que sabemos es que no podemos crear aquello que primero no podemos imaginar. Entonces, el objetivo de este ciclo, Futuros Emergentes, es explorar tecnologías a través de tecnologías y a través de movimientos socioculturales emergentes, tecnologías como blockchain, tecnologías como inteligencia artificial, como metaversos, y movimientos socioculturales emergentes como el solarpunk, como el afrofuturismo, como movimientos que tienen que ver con sociedades postcarbono, como el posthumanismo. Todo esto lo vamos a ir explorando a lo largo de distintos encuentros de la mano de especialistas, de la mano de personas que vienen ya trabajando estos temas. Y como les decía, el objetivo, por supuesto, es invitarnos a poder imaginar alternativas de futuro y hacia qué futuros nos llevan, por ejemplo, tecnologías como blockchain, ¿no? Hacia qué futuro, ¿no? Que es el encuentro número uno, el encuentro de hoy, descentralización y futuro, que hoy tenemos a dos grandes invitados, una invitada y una invitada que ya los voy a presentar. Y queremos contarles que este ciclo lo estamos llevando adelante junto con el Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva y con The Millennium Project Nodo Argentina. Así que estamos muy contentas verdaderamente de poder estar eh, todos juntos de alguna manera explorando estos futuros y como decimos con Gaby Serkin, que es quien nos va a hacer de anfitriona hoy junto con Mike Tango Bravo, empezar a mapear y empezar a dar cuerpo y forma a un futuro, ¿no? En este caso de la mano de blockchain, de la mano de un futuro descentralizado. Así que yo voy a presentar rápidamente a nuestros dos grandes invitados de hoy. Gaby Serkin es licenciada en Sistema, artista visual y emprendedora. Trabaja en onboarding y capacitación, se especializa en NFT, Web3, plataformas descentralizadas. Es partner en Triarza, Internet de las Cosas, y Poncho NFT, donde se exponencia el arte y las marcas a través de la Web3. Es co-creadora de Puentes hacia un mundo digital, que es su espacio, su consultora de transformación digital. Y tenemos el enorme gusto, y gracias Mike por estar acá explorando futuros con nosotros, porque de tu mano vamos a poder, nos vas a invitar a meternos en este mundo de la descentralización. Bueno, Mike es informático oriundo de Estados Unidos, radicado en la provincia de Mendoza desde el año 2003. Es propietario de la bodega Costa Flores, ubicado en Pedriel, Luján de Cuyo, Mendoza, y es creador de Open Vino, proyecto que proporciona a las bodegas las herramientas para crear sus propios criptoactivos de código abierto respaldados en vino a través de la tokenización. Así que, presentados entonces, Gaby, te doy la palabra. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Bueno, gracias Karen, gracias y bueno, bienvenidos a todos, un placer estar aquí, esto que veníamos ya hace unos cuantos días, hace tiempo, coordinando y conversando con Karen y Joe, y un lujo tenerlo a Mike, que hace un año habíamos hablado con Mike, habíamos tenido también una conversación así, pero con la perspectiva de la transformación digital, porque bueno, Mike como informático y con una bodega, ahora con todo, trabajando en la industria del vino, aplica un montón de tecnología, así que aprovechemos a hacer muchas preguntas en este encuentro. Va a ser
especialmente enfocado en la descentralización y la visión en el futuro, de la incidencia de la descentralización en el futuro. Así que bueno, muchas gracias Mike, y te doy la palabra y después conversamos un poquito con las preguntas que tenemos preparadas. ¿Querés presentarte, Bien, Mike? buenísimo. Bueno, muchas gracias a la oportunidad de estar aquí nuevamente. Yo estoy conectando desde Barcelona, verano, por eso remera corta, sí. Estoy en Mendoza con el frío, pero ya en breve estoy volviendo. Y bien, la idea es de conversar sobre cómo vemos un poco el futuro con estas tecnologías. Yo estoy trabajando desde hace 7, 8 años en el proyecto de OpenMino, que incorpora temas como Internet de las Cosas y sobre todo blockchain, en cambiar diferentes enfoques en el sector vitivinícola. Tengo la bodega boutique que se llama Costa Flores en Mendoza, y lo estamos usando como ensayo para estas nuevas tecnologías de OpenVino. Pero la idea es de ya en los próximos meses ya lo estamos abriendo a otras bodegas en Argentina, aquí en Cataluña, en España, en diferentes países. Y básicamente es de cómo usar estas nuevas tecnologías de descentralización del valor, del poder de elementos para algo, en mi caso, tan ancestral como es la viticultura. Para los que no conocen OpenVino, básicamente pueden mirar en openvino.org o openvino.exchange si quieren conocer más. Pero básicamente hacemos 3 cosas utilizando blockchain de Ethereum y la tecnología de Internet de las Cosas. 3 cosas que es habilitar la tokenización de los vinos, es decir, que una bodega que produce vino puede producir su propia divisa digital respaldado en vino, es decir, como nosotros emitimos todos los años una cantidad de tokens digitales, de moneda digital sobre el blockchain de Ethereum, equivalente a la cantidad de botellas que producimos, es generar nuestra propia divisa respaldada en vino, lo que se llama generar liquidez del líquido. ¿Sí? Por otra parte, cambiamos la manera de certificar a los productos, de habilitar a que las bodegas pueden proveer información acerca de su producción, de por qué es orgánico, porque es de un lugar en particular, de proveniencia, de si es de una cepa o de un autor o un estilo de vinificación o algo, y poder utilizar herramientas de blockchain, no solamente para publicar esa atestación sobre su producto, esa declaración de características, sino invitar a la gente que cree que es un mentiroso, desafiarle mediante un botín en cripto. Es decir, romper los esquemas de cómo hoy certificamos los productos orgánicos o de comercio justo o de huella de carbono y cosas así. Y el tercer aspecto que hacemos con OpenVino es un poco cambiar la manera de acercarnos a quien realmente está con la copa de vino en la mano, es decir, invitar a que el consumidor escanea un código QR serializado en la botella, es decir, cada botella es distinta, compartir su experiencia, una selfie, datos, opiniones sobre su experiencia, pero que recibe algo de valor a cambio y que pueden mintear esta experiencia de tomar ese vino y de recibir su participación en un NFT. Entonces,
son tres diferentes usos sobre todo de blockchain, pero también del Internet de las cosas, de captar datos en la bodega, captar datos en el viñedo, de nadar dentro de ese mar de información, de convertirlo en algo que tenga valor y de hacerlo sobre una plataforma descentralizada en lugar de manejar un marketplace de tokenización de los vinos, pues utilizamos una red mundial de máquinas que es el blockchain para facilitar esto. En lugar de decir nosotros tenemos la razón y la autoridad sobre todo, como hoy venía con las certificadoras, decimos, mira, cedemos esos datos sobre una red global y damos la oportunidad del desafío de los demás, ¿no? Y generar realmente usando software open source de crear y provocar un nuevo ecosistema, comunidad, que es lo que hace falta para crear nuevos modelos económicos y sobre todo para enfrentar los desafíos existencialistas que tenemos en el siglo XXI. Así que eso es lo que estamos haciendo con OpenVino, pero no sé si por ahí va la cosa, Gabriela, a ver por dónde la Espectacular. llevamos. Espectacular. Y aparte, esto no es algo de hoy, es algo de hace ya 7 años que está haciendo Mike. Entonces, si hoy nos parece novedoso lo que era cuando comenzaste, que me acuerdo que la otra vez cuando hablábamos decíamos, bueno, en realidad tenías la posibilidad de, bueno, tengo la bodega, ver qué precio le pongo al vino, ver cuál sería el valor del mercado y la bodega decir como tradicionalmente se debe hacer en general, bueno, este sería el valor de mi producto, y en cambio hoy el valor lo decide el mercado. Sí, el vino, valga la redundancia, es un token muy valioso para ensayar muchas de esas tecnologías, ¿no? Es algo que llevamos 10.000 años haciendo, que realmente nos ha acompañado en la historia de la sociedad humana, y es algo que entendemos muy bien y tiene sus particularidades y sirve para hacer esos tipos de ensayos hacia nuevas tecnologías. Claro, bueno, pero hay que animarse a hacer esos ensayos, ¿no? Entonces, hoy la industria del vino yo creo que es una industria súper tradicional y lo que ha venido es a innovar esta industria de alguna manera. Y ahí, bueno, es algo que te preguntaba y que OpenVino es un set de herramientas de código abierto, ¿no? El código abierto es algo que ya desde hace mucho se viene utilizando en el tema del desarrollo de software. Los programadores comparten el código abierto es algo, y quienes están ahí pueden aportar nuevas versiones de ese código, ¿no? Y eso es OpenVino, y Mike lo que podrías haber hecho es hacer toda esta innovación, hacerlo exclusivamente para tu bodega y que fuera un diferencial respecto a otras bodegas. El otro día escuchaba de la industria de los videojuegos y comentaban que es una industria que ha innovado muchísimo, que ha avanzado muchísimo en los últimos años y esta persona decía que particularmente creía que avanzó mucho porque en general en la industria son de compartir los avances. Entonces eso lo que los lleva los impulsa a tener ese desafío, ¿no? De cada vez hacer los juegos mucho mejor. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que te llevó, Mike, a compartir todo esto que fuiste creando? Que quizás en un principio no imaginabas esto, o sí, ya tenías el camino, digamos, sabías cuál querías que fuera el camino por delante, pero lo podrías haber hecho solo para tu bodega y dejarlo, o sea, tokenizar los vinos y todo el tema de la certificación orgánica, y el tema de los NFTs también, y tenerlo solo para tu bodega y no compartirlo, pero en cambio lo hiciste de código abierto para que otras bodegas lo puedan aplicar. Y no es tan divertido hacerlo solo. Hay muchas cosas que a ver, si estamos hablando en particular de tecnología de blockchain o incluso de Internet de las cosas o bueno, ni hablar de la inteligencia artificial aplicado a industria,
Esas son cosas tan nuevas que uno tiene ideas de cómo quiere hacerlo, pero es mucho mejor poder rebotar esas ideas contra otros y ver dónde falla, cómo lo critica, dónde no lo entiende, no lo comprende y hacerlo explicar 200 veces en 200 públicos distintos y eso es siempre enriquecedor. Y cuando hablamos de hacer código, de hacer diseños, eso es una cosa ya hecha. Ya conocemos en el 2023 que desarrollar código, innovar en ciertos elementos de tecnología, compartiéndolo, tiene muchísimas más ventajas a la hora de recibir aportes y respuestas, ¿no? Y si pones a pensar, la industria vitivinícola es muy celosa de las ideas, de sus secretos, pero en el fondo está dejando mosto fermentar por levaduras y convirtiendo en vino. O sea, no, tampoco es un invento tan grande de una bodega a otra, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo más abierto? Es lógico. Y este modelo, ¿vos crees que estemos yendo en un futuro hacia empresas más así como de código abierto, más hacia una inteligencia más colectiva, donde en lugar de ser más celosos de cada uno de lo suyo, tendamos más a compartir estas Por supuesto, experiencias? porque todo lo que funciona hoy funciona por un efecto de red, porque hay una adopción, una masificación, un interés, y la única forma de conseguir esa adopción o interés es porque estás compartiendo, ¿no? Y tener la caja negra que hace algo pero no vas a compartirlo es cada vez más difícil que eso sea atractivo. Ah, más cuando estamos pensando en un futuro incierto donde queremos ver las cartas de cada uno de los jugadores. O sea, yo creo que ya es un hecho el tema del código abierto. Si me preguntabas hace 20 años queríamos tener eso, pero no está aceptado. Hoy en el 2023 ya es un hecho. Sí, completamente. Me encanta porque es como una revolución en cuanto al modelo de pensamiento, ¿no? Es esto que hace 20 años ni lo imaginábamos, o quizás lo aspirábamos, pero era muy lejano. Hoy ya estamos ahí. Y yendo un poquito al tema de los contratos inteligentes. Los contratos Mm. inteligentes son piezas de software, ¿no? Que están en ciertas blockchains y que hoy, bueno, habilitan lo que es, por ejemplo, los NFTs. Y estas piezas de software podrían llegar pueden ayudarnos a crear nuevos modelos, ¿no? ¿Ves que estos modelos de contratos basados en software podrían ser cada vez más comunes y que nos ayuden a tener sociedades de alguna manera basadas en software o ciertas eh, eh, trabajar con proveedores, trabajar con colaboradores y que esos acuerdos estén basados en software en lugar de cómo los tenemos hoy? Sí, a ver, para dejar claro de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el tema de smart contracts, que no deja de ser un pedazo de código que tiene una función mecanística, es como una máquina expendedora antigua donde yo echo una moneda, le doy algún comando y hace algo. Ese código de smart contract corriendo en 10.000 computadoras a la vez en el mundo, hoy lo utilizamos sobre blockchain para la compra-venta de criptoactivos, para la llegada más allá o sea, de las finanzas descentralizadas para el DeFi, pero todavía no hemos visto a gran escala ese valor que tiene para transformar ideas o modelos de negocios. ¿Sí?
Y yo creo que eso es el próximo paso grande. Eh, digamos, es un poco como, y eso es muy reiterativo, mucha gente ha dicho lo mismo, pero es como mirar a Internet en el 98 en el 2000 y decir, bueno, hemos conectado todas las computadoras del mundo y vamos a hacer Expedia o Wikipedia o Encarta, o sea, la enciclopedia online, que es lo más que podemos imaginar hacer conectando esas bibliotecas antiguas con líneas de datos entre sí. Y costó algunos años hasta llegar al TikTok y llegar a las redes sociales y llegar a las N ideas y modelos de negocios que eran impensables eh, 10 o 15 años atrás. Entonces, yo creo que hoy hemos recién rascado la superficie, es decir, yo creo una página, OpenMino Exchange, donde si mandas una cantidad de Ether, de una criptomoneda, recibes una cantidad de tokens que representa botellas de vino. Y si mandas esos tokens, te puede mandar la botella física. O puedes eh, hacer negocio con esa moneda respaldada en vino. Pero esa es una fórmula sumamente sencilla de un smart contract. Entonces, cuando yo ya genero mi propia divisa respaldada en una botella de vino, puedo hacer una carambola de negocios con smart contracts donde pago un agente de marketing en función de si hacen incrementar el número de ventas del token o visitas una página, y a la gente de logística si mandan el vino a tiempo y lo reciben a otro destino, o el proveedor de corchos o cajas o botellas. Es decir, ¿cómo podemos hacer una telaraña de diferentes servicios existentes en el mundo del comercio, en la viticultura en este caso? Y de eso, ¿qué otros tipos de negocios que ni siquiera hemos imaginado con 8.000 millones de seres en el planeta creando cosas, podemos hacer con esa fórmula de intercambio de valor que inauguró Bitcoin y hoy está en otras redes de blockchain? Iría un poco más lejos. Hoy estamos pasando el día, yo por lo menos hablando con ChatGPT, que es muy buen ayudante en la programación, porque no soy buen programador. Si los modelos de negocio se puede instrumentar en blockchain usando smart contracts sobre una programación, en este caso programación de Solidity en Ethereum, ¿qué impide que puedo decir ChatGPT, diseñame un negocio millonario, deployarlo sobre blockchain con Solidity y encárgate de las redes sociales de promocionarlo, ¿no? Es decir, no hay nada que impide ese casamiento entre el manejo de valor, que es blockchain, y el manejo mecanístico de recursos, que es Ethereum, con un Large Language Model como ChatGPT o con otros productos de inteligencia artificial. Es más, yo creo que en un momento no va a ser porque yo pido a ChatGPT hacer un negocio, deployarlo en blockchain y generar los esfuerzos de redes sociales, sino va a ser alguna superinteligencia que necesita plata y lo va a hacer solo, de generar y usar el elemento de blockchain del intercambio de valor. Entonces, realmente no, lo que hemos hecho hasta ahora es un primer paso con las redes de valor como blockchain. Y
Y falta mucho recorrido. Hay un gran camino por recorrer, pero y quizás esto que decís es como que sería una evolución natural, ¿no? De quizás que todos estos smart contracts, de alguna manera, en un futuro quizás cercano, empiecen a generarnos, a darnos la posibilidad, ya hoy lo podríamos hacer, ¿no? De generar nuevos modelos en base a código de software. Y algo que conversábamos el otro día, digo, bueno, la disrupción, porque de repente el día que pase eso y que alguien le haya preguntado a ChatGPT, bueno, generame una empresa supermillonaria y manejame las redes sociales y que todo eso suceda, alguno lo va a mirar y va a decir, wow, esto es súper disruptor, ¿cómo salió esto? Ahora, eso lo va a mirar pero es una evolución natural de estas tecnologías de alguna manera. ¿Hacia dónde lo llevamos? Sí, lo podemos hacer en cosas simples también, ¿no? O sea, Sí. piensa, por ejemplo, yo estoy produciendo vino en Mendoza y tengo un cliente en Buenos Aires o en Brasilia que quiere comprar ese vino. Bueno, de que salga de la bodega hasta que llega a este destinatario, tiene que pasar por muchas manos y tiene que haber muchas personas que hagan su trabajo en la logística. Y además, yo necesito tener una cierta garantía que después me van a pagar por ese vino, ¿sí? Entonces, hoy yo tengo que factorear mucha fricción entre los problemas con el envío, con la aduana, con la importación, con el flete, con los pagos morosos o con el pago 180 días en lugar de 30, y con la inflación, entonces, bueno, hay que hacer el vino más caro contemplando esa fricción. Si yo podría atar una serie de eventos digitales donde digo, bloquea ese dinero de la compra en este smart contract de 27 cajas de vino a este precio. Y sabes que hoy, 21 de junio, yo lo voy a enviar y lo vas a recibir antes del día 28. Si no lo recibes en el día 28 recuperas tu dinero. Pero mientras tanto está bloqueado ese precio. Y entonces yo giro al de logística y digo, si ustedes entregan estas cajas antes del 28, en el momento de recibir la firma de recepción, cobran X cantidad de dinero. Y no antes y no después. Y no puedo yo echarme para atrás en este negocio porque ya está dado que está todo transparente y se ve cómo funciona. Y así con la comisión del vendedor. Bueno, si vendiste este vino en estas condiciones, vas a recibir X compensación al día 29, ¿no? Es decir, podemos generar una especie de arbitraje en el mundo real de un montón de elementos que hoy no se puede hacer porque siempre tenemos que fiar o de alguien o de alguna institución o algo por medio que no suele funcionar de la eficiencia como debía, o genera demasiada fricción y costo como para eso ocurre. Y esos son los tipos de cosas que podemos imaginar nuevos negocios completamente de la nada. O sea, en el mundo del DeFi, de las finanzas descentralizadas, tenemos lo que se llaman los flash loans, ¿no? Donde yo pido prestado dinero para comprar algo y si ese algo lo vendo y recibo la plata y devuelvo el préstamo en una sola transacción, no necesito ningún tipo de aval del crédito, ¿sí? Podría pedir prestado mañana $1.000.000 sin tener nada en el bolsillo. Si yo puedo demostrar, yo voy a pedir prestado 1.000.000, voy a comprar esto a Gaby, lo voy a vender a Joana, voy a recibir ese dinero y voy a devolver el préstamo en la misma transacción
Y si no se llega a completar, nadie pierde nada, ¿sí? Estos son los flash loans sobre DeFi, que es maravilloso porque puedo movilizar un montón de dinero sin tener nada en el bolsillo. Ah, Y ese es el tipo de cosas que yo creo que se puede llegar a aplicar mucho más en el mundo real de lo que imaginamos ahora. completamente. Lo que pasa es que también lo que hay que tener en cuenta es que son todos, es software atado a datos totalmente demostrables hacia el software, ¿no? Porque el software necesita recibir esas respuestas concretas, no hay grises. O sea, es esto o es esto, y hago esto o hago esto o hago esto. Entonces todo eso hay que tiene que estar tenido en cuenta en ese software para que suceda y que sin ningún banco, sin ningún intermediario, sucede automáticamente como una máquina expendedora, lo que estabas diciendo antes. Entonces, llevamos la máquina expendedora a modelos de negocio diferentes. Exacto. Y ya que hablabas de la confianza, Mm, quería ir al tema de esta autocertificación orgánica, que el año pasado nos contaste que estabas empezando y mm. hoy ya está avanzado. Y, y, y bueno, ahora contanos un poquito cómo es esta autocertificación y en base a eso yo te quería preguntar si, si este modelo de autocertificación, que a grandes rasgos vos lo vas a contar mejor, pero bueno, la bodega declararía eh, cómo realiza su vino para que sea orgánico. O sea, en lugar de tener una certificadora que diga el vino este es orgánico, Mm. la bodega hace su declaración. Como contaste antes, la bodega pone un botín y quien quiera, quien diga no se está cumpliendo determinada condición, entonces, bueno, tendrá que poner su propio botín y ahí va a un arbitraje a ver quién tenía razón y entonces no es que cualquiera va a cuestionar esa certificación, sino que alguien que quiera cuestionarlo lo va a hacer con fundamento, ¿no es cierto? Ahora, de alguna manera, ahí estamos como esperando un consumidor más activo, ¿no? No ese consumidor que ve la etiqueta, dice vino orgánico, Mm. ok, confío. Estamos como empezando a entender en todos los puntos que confiamos a ciegas prácticamente, y hoy Eh, estamos empezando a sí, cuestionarlo. a ver, No, estamos cambiando el modelo de la certificación. No creo que eso requiere un consumidor mucho más sofisticado de lo que tenemos ahora, y ahora explicaré por qué. De todos modos, el consumidor hoy ya es más sofisticado que hace unos años. Es decir, nosotros ya nos acostumbramos a levantar el producto y ver los sellitos en la contraetiqueta, si es orgánico, si de dónde viene, si tiene gluten o cuál sea tu mambo, siempre hay algún sellito que está respondiendo a diferentes características del producto y el consumidor ya cada vez más busca autenticidad. Y en el caso del vino, eso es al extremo, porque si el vino puede variar muchísimo en diferencia de precio, es decir, hay vinos de $2 y $20,000 y todo por medio, es por algo. Porque dice, no, esa botella que viene de la Toscana de 1964 de este productor con esta uva hecho en esta barrica, eh, puede que sea al final no tan diferente el vino, pero lo que están comprando es esa historia que hay detrás. Entonces, ¿cómo sabe que esos atributos son reales o no? Entonces, hoy el tema pasa por yo pago una certificadora, por ejemplo, de ser orgánico, y esa certificadora le doy una serie de argumentos de por qué mi uva, mi vino es orgánico, me cobran dinero para decir al mundo, este es un productor orgánico. Y si bien eso funciona,
tiene varios defectos en el sistema. Primero, que el certificador ya me quiere dar el sí de entrada. O sea, todos los años hay que renovar la certificación de la bodega y del vino, y si llevamos 5 o 10 años trabajando, esa certificadora no me quiere decir un año, mira, hemos visto que este año no te vamos a certificar por algún motivo, porque pierden un cliente perenne en este caso. Y si soy una bodega grande que le representa una buena parte de la facturación, nunca van a encontrar un defecto en mi proceso como para rechazarlo, a no ser que sea realmente demasiado obvio. Y el otro del problema es que el certificador quiere dedicar el menor tiempo posible en certificarme, porque me está cobrando un precio fijo, y si dedica días, semanas, meses en investigar cómo estoy haciendo el vino y análisis de hojas y de tierra y de agua y de mosto, pues está perdiendo dinero en algo que nadie le está pidiendo hacer, ¿sí? Entonces el modelo existente está totalmente roto. Entonces, podemos hacer, con OpenVino, con lo que llamamos Biodigital Certification, facilitamos a que las bodegas puedan publicar su información, su data, que corresponde a explicar por qué son orgánicos, por qué cumplen la normativa, ¿sí? Toda la información. Y eso escrito en blockchain, lo cual significa que esos datos no se pueden modificar después. Ese ya es un primer paso. Pero como bien dijiste, eso requiere un consumidor sofisticado. Es decir, alguien que está mirando toda esa data y analizando si realmente es orgánico o no, y tomando esa tarea. Y la mayoría, si no todos los consumidores, no van a hacer esto, ¿sí? Algunos lo harían, pero no tienen un incentivo de por qué perder ese tiempo analizando si yo estoy diciendo la verdad o no. Entonces, por eso hacemos el modelo mediante un botín usando la plataforma de Kleros.io, donde la bodega que se quiere autodenominar orgánico dice, aquí están todos mis argumentos orgánicos según un patrón, coloca un dinero en un smart contract durante un botín durante 30 días y dice, bueno, este botín se lo puede llevar alguien si le puede demostrar que yo estoy mintiendo o no estoy cumpliendo con lo orgánico, presenta sus argumentos, además tiene que apostar un dinero en sus argumentos, y a partir de ahí, en el momento que hay un desafío, hay una corte anónima sobre blockchain que vota y decide si la bodega está diciendo la verdad o si el challenger, el desafiante, está diciendo la verdad, y ese botín y ese dinero del challenger va por un lado u otro. Entonces, de esa forma, vamos a imaginar que la mayoría de las veces no hay un challenger, porque la bodega lo está haciendo bien y nadie tiene por qué protestar, pues recibe de vuelta su botín, no le ha costado dinero, ha costado cero, por algo que está haciendo correctamente. Es decir, queremos incentivar a que los productores sean más ecológicos, más transparentes, más sustentables, más trabajar bien con el medio ambiente, con sus trabajadores, y pagar sus impuestos, y que si dice que es de frutilla y ananá, que realmente contenga frutilla de ananá. Es decir, queremos incentivarles a la gente que haga la cosa correctamente, pero sin encarecer sus productos, porque si ya lo están haciendo, ya son plus. Pero tenemos que generar un incentivo para evitar los tramposos. Claro, está buenísimo. Me encanta porque ya en esta conversación hablamos de colaboración, porque bueno, estás con tu proyecto, esto trabajas con Kleros, que es otro proyecto súper interesante, Web3, que habla de identidad digital, que habla
del tema resuelve el tema de arbitraje en estas cuestiones. Y hablamos mucho de la confianza, y la confianza en todo sentido, ¿no? La confianza acá, bueno, en cómo se produce el vino, pero también la confianza va también hasta el punto de confiar en lo que vemos, por ejemplo, en las redes, confiar en una noticia, confiar en un dato, confiar que nuestro banco nos está mostrando determinados datos de nuestro extracto y confiar en que sean correctos. O sea, confiamos a ciegas en un montón de cuestiones e incluso empezar a cuestionar cómo se originan esos datos, dónde están guardados esos datos. Todo este tema de la confianza y de la generación descentralizada de los datos nos lleva hacia modelos nuevos. ¿Qué pensás en cuanto a lo ves como una necesidad que nos está cambiando los modelos Sí, mira, en ese sentido? el tema es que nosotros creamos en los últimos 250 años unos proxies de confianza, ¿sí? Primero generamos el proxy del Estado, donde decidimos, ok, yo no voy a pelear con mi vecino con bastones y cuchillos, porque hay un sistema de leyes y yo puedo recurrir al Estado y yo voy a ceder el poder de la violencia al Estado para hacer que no lo tengo que hacer yo en caso de tener algún tipo de conflicto. Ese es el primer nivel, ¿no? El segundo, donde generamos elementos de confianza, sean los notarios, escribanos, certificadores, como hablamos aquí, que son gente que respetamos su palabra, su posición, su postura en algo, decimos, bueno, si lo dice tal, será verdad. Y luego en las finanzas yo no tenemos la habilidad hasta ahora de hacer negocios de persona a persona, sino siempre tuvimos que trabajar con el proxy de las instituciones financieras. Yo trabajo con mi banco, tú trabajas con tu banco y nuestros bancos trabajan con otros bancos que al final llegan a tener un punto en conjunto. Y eso nos ha servido maravillosamente hasta ahora, está buenísimo. Tienen problemas de escalabilidad, tienen problemas de costo, tienen problemas de fricción, tienen problemas de corrupción, tiene problemas de que hoy, teniendo otras tecnologías, lo podemos hacer mejor, donde no necesitaría pagar a alguien de confianza corrompible para decir que a todos lo que yo ya sé, ¿no? Y eso es donde podemos inventar nuevas cosas. Yo quiero dedicar todo mi esfuerzo en hacer que mi vino sea más rico, no en gastar dinero en explicar algo que yo ya lo sé y debería ser suficiente decirlo en voz alta, ¿no? Y entonces, eso es un poco el cambio que podemos llegar a dar. Y tampoco requiere que todo el mundo sea experto si creamos los incentivos suficientes. Te pongo un ejemplo perfecto que es el Bitcoin, ¿sí? Bitcoin sabemos que es un sistema hiper funcional, potente, no hackeable, por una sencilla razón de que hay trillones de dólares en circulación en Bitcoin y ha intentado todo Dios a romperlo, a robar ese dinero y no han podido, ¿sí? Entonces, yo no necesito ser un gran programador y estudiar el código de Bitcoin para saber que funciona bien, porque yo sé que hay un suficiente atractivo para derrumbarlo, ¿sí? Esa es la base del método científico. Yo puedo ser Albert Einstein y descubrir la teoría de la relatividad y porque soy un genio, pero puedo ser igual o más importante en la historia si demuestro que Einstein estaba equivocado. Entonces hay un incentivo de derrocar esas ideas. Entonces tenemos que usar la transparencia, el open source, este código descentralizado
no porque pretendemos que todo consumidor lo va a entender, lo va a estudiar, va a chequear todas las líneas de código o va a asegurar que yo realmente soy un productor orgánico según la ley y las normativas, sino generar suficientes incentivos para que algunos que sí saben atacarlo puedan ganar plata o fama si lo demuestran, ¿no? Eso es el cambio que podemos hacer. Claro, espectacular. De alguna manera, todos los que se involucran en estos proyectos, de alguna manera aportan valor y reciben valor. Entonces, todas estas condiciones se van dando. Y por último, Sí. te quería que nos contaras un poquito de la DAO de OpenVino. Las DAOs, que son organizaciones autónomas descentralizadas. Sí. Contarnos cómo, cómo funcionaría la de OpenVino y si crees que este tipo de organizaciones serían organizaciones más comunes en un futuro. Sí, sí, sin entrar en todos los detalles de la DAO de OpenVino, que es algo que estamos trabajando ahora para lanzar en este año. Básicamente una DAO es, o Decentralized Autonomous Organization, es un mecanismo de replicar, por ejemplo, lo que sería una sociedad anónima, pero escrito en código, ¿sí? Son reglas de gobernación de una organización, que puede ser una empresa, un grupo, un proyecto. Esas reglas de gobernación, donde si te pones a pensar, una empresa hace dos cosas. Tienes un grupo de gente que toman decisiones en qué dirección debería ir la empresa, por un lado, y segundo, cómo gastan la tesorería de lo que tiene la empresa. Contratar gente, pagar marketing, pagar impuestos, pagar N cosas. Estas son las dos cosas que hace una empresa, decidir qué vamos a hacer y cómo vamos a gastar la plata. Y eso lo podemos instrumentar mediante una DAO, donde en lugar de socios accionistas o empleados, lo que tenemos son miembros de la DAO, es decir, personas que poseen una cantidad de tokens de una DAO y que ese le da derecho de voto y derecho de manejo de esa tesorería. Entonces, como decía hace un rato, yo creo que para que esos proyectos funcionen necesitas crear comunidad. Entonces, aquí estamos en el caso de OpenVino hablando de bodegas que quieren usar una herramienta gratuita para tokenizar sus vinos y certificar sus vinos y generar NFTs para fidelizar a sus clientes. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, pueden usar OpenVino de forma gratuita, pero tienen que pertenecer a la DAO. Queremos saber su opinión, que participen y que tengan una participación dentro de esa colectividad. Luego está la gente que consume el vino, que da su opinión. Entonces, una recompensa de saber su dirección, su nombre, tener su selfie, su opinión, es decirle, te doy una participación de ese DAO, un token que no dejaría de ser como ser accionista por haber consumido y compartido, lo que llamamos you drink it, you own it. Y luego puedes imaginar otras entidades, empresas que proveen servicios a las bodegas, a la comunidad, gente de insumos o de marketing o de capacitación o de servicios financieros, etcétera, que pueden proveer algún producto específico dentro de esa comunidad, pero tienen que ser miembros de la DAO. Entonces, cuando generas, en este caso, un valor fungible, que es en lugar de acciones en bolsa, es un token, es una moneda que compone la parte de gobernación
y decisión de cómo repartir tesorería de una organización ya funcionan de escasez en sí, puede generar no solamente valor por dividendos, es decir, lo que genera de ingresos la organización, sino valor del activo en sí, porque hay más gente que quiere tenerlos de lo que hay tokens, ¿no? Generar demanda. Todo se trata de ver cómo podemos crear comunidades participativas que entienden ese valor emergente que puede tener de trabajar en conjunto. Buenísimo, porque donde uno Pero las quiera DAOs es invocar... una cosa que lleva año, año y medio realmente saliendo. Hay muchos desafíos tecnológicos, muchos desafíos legales y de cómo instrumentarlo todavía. Pero yo siempre lo explico a alguno de ustedes que trabaja en una sociedad anónima y ha visto el legajo de los libros rojos que tienes que llevar cada tanto al contador público y a foliar la página 83 y buscar la firma y piensa en todas las tareas que uno hace hoy para mantener una sociedad anónima en el caso en Argentina y realmente dice, a ver, estamos haciendo procesos de alto valor de fricción porque estamos trabajando como hacemos desde el siglo XVII. ¿Cómo puedo hacer un organismo que la gente puede entrar y salir, aportar, participar, votar y que sea transnacional? Completamente. Como hacemos estas organizaciones del siglo XVII con tecnología del siglo XXI, ¿no? Sí, de alguna manera tenemos que mirar hacia el futuro más que hacia el pasado. Y lo que iba a decir, el tema de la DAO, que más allá de que el vino es muy rico, porque también está bueno hablar del vino, está bueno que después lo conozcan, involucrarse Si en no es rico la el vino, DAO. no sirve para nada lo demás. Claro, por supuesto, todo es lo principal, pero bueno, más allá de involucrarse porque a uno le gustó el vino, también hay otro tipo de incentivos, ¿no? Porque uno quiere estar ahí porque también le conviene, porque tiene un montón de cuestiones, o sea, suma valor estar y lo que uno recibe. Y bueno, creo que hay varias preguntas y no sé si Karen, vos querías... Sí, gracias Mike, impecable, muy interesante todo lo que comentaste. Yo te cuento que soy politóloga, mi formación de base es la ciencia política, así que eh, tengo muchas preguntas que me surgen en relación bueno, a un poco lo que comentaba al inicio sobre cómo pensar, ¿no? Posibles futuros en relación a todos estos elementos que fueron Escucho, voy a comentando llenar el vaso de agua. Sí, Gaby, bien, en relación a lo que fue comentando Gaby y que fue comentando Mike. Entonces, bueno, la pregunta sobre el futuro tiene que ver en este caso, con la descentralización, ¿no? Con preguntarnos con cómo desarmar este mundo que conocemos, que es centralizado, y cómo tecnologías como blockchain, que nos ayudan tal vez a poder imaginar posibles mundos futuros de manera distinta, ¿no? Ya no centralizada, sino descentralizadamente. Entonces, pero hoy a la mayoría de las personas cuando nos preguntan sobre poder imaginar un futuro, ¿no? Tenemos como muy acomodados las figuritas. Una organización funciona de determinada manera, tiene su CEO, tiene sus directivos, los empleados cumplen tales roles, este es el rol de las organizaciones, este es el rol de los estados. Entonces, todo eso de alguna manera, digo, para poder hacer este ejercicio imaginativo de la exploración de un futuro descentralizado, cómo empezamos, ¿no? También a desarmar, ¿no? a desarmar esto que hemos construido hasta ahora y cómo en este caso blockchain nos viene a hacer la tecnología de palanca para poder abrirnos a todo un nuevo mundo posible o futuros posibles donde eso se empieza a desarmar y empiezan a configurarse nuevos roles, nuevas configuraciones de organizaciones, ¿no? Entonces la pregunta es,
que tiene que ver con cómo imaginás vos, ¿no? Que ciertos elementos ya los fuiste mencionando, ¿no? Este futuro descentralizado. Bien. Perdón. Mira, estuve haciendo unos dibujitos hoy en la tarde pensando justamente en esto, así Bien, que si me permites, dale. eh, Ya te pongo como coanfitrión. a ver, Ah, está perfecto. bien, estamos hablando del futuro, entonces para hablar del futuro, ¿por qué no volvemos a 1980, ¿no? Estuve haciendo un poco el juego con esto, pensando, para llegar al tema de la descentralización, yo creo que es algo que deseamos, veremos el por qué lo deseamos, pero es un fin deseado de descentralizar el poder, pero tenemos que hacer varios saltos. Entonces estaba pensando, en los años 80 teníamos en la tecnología la pelea entre Apple y Microsoft, o Apple e IBM. Unos con Steve Jobs tenían la propuesta de mejor diseño y el otro será mucho más pragmático y menos costoso y buscando más orientado en los negocios. Y todo el mundo decía, bueno, queremos un futuro Apple, pero termina ganando IBM y Microsoft la batalla en los 80 y los 90. Y sin embargo, hoy en el 2020, 2023, arrasó Apple, ¿no? Es decir, tardó 20 años después para llegar a esa conclusión que ya habíamos visto. Entonces, pasamos lo mismo con el tema de open source en los años 2000. Ya éramos todos diciendo, hay que hacer el código libre, no hay que ser atado a sistemas propietarios. Está el gran boom de Linux, de Apache, de un montón de plataformas de desarrollo donde apostamos por el código libre y sin embargo esas primeras de 20 años del milenio lo gana Oracle, lo gana Microsoft, lo gana SAP, lo ganan sistemas cerrados y sin embargo hoy en el 2023 todo el mundo está construido sobre open source y por fin ya reconocemos que esto es la marcha y estas marcas como Oracle, como Microsoft, como otros, han terminado doblegando frente a esa idea de no tener una propiedad intelectual propietaria. Entonces yo creo que en el caso de la descentralización de blockchain, nuestro panacea se llama Ethereum, donde tenemos una computadora global construida en nodos de crear smart contracts y código abierto desplegado en la mayor cantidad de nodos posible. Pero hoy tenemos iniciativas como Binance, como Polygon, como otros, que no son tan descentralizados, son un poco más económicos, resuelven algunos temas de escalabilidad haciendo algunos sacrificios, van a tener su momento, están teniendo muchísimo auge, pero yo creo que a la larga el tema de la descentralización tiene demasiada elegancia y posibilidades realmente de enfrentar a esos desafíos sistémicos que nos cuesta hacer resolver de modo centralizado. Si lo hacemos desde el punto de vista de datos o capacidad de cómputo, piensa donde hemos evolucionado. Empezamos con una caja grande, monolítica, que era el mainframe en los años 70, a la explosión del PC en los años 80, es decir, una computadora al alcance de cada persona o cada empresa. En los años 90 empezamos a conectar esos dentro de las empresas en el LAN y entre sí en diferentes oficinas en el WAN.
Lo caro no solamente era la capacidad de cálculo y almacenamiento, sobre todo lo más costoso era transferir datos entre una computadora y otra, ¿no? Participar en ese naciente Internet. Entonces, ¿qué hicimos? En los años 2000 empezamos a conectar esas diferentes entidades, oficinas, universidades y todos a un Internet global y terminamos por la complejidad y por el costo de transferencia de datos, terminamos cediendo a grandes data centers, centros de datos, donde acumulaban todos los equipos y todas las conexiones para hacerlo más eficiente. En concreto, Google, Microsoft, Amazon, Oracle y 5 jugadores más. Y ellos terminan siendo los dueños de la nube, dueños del cloud en el 2010. Pero ahora estamos viendo con el tema de blockchain y de IoT, realmente como volver a un concepto de descentralización, donde el cómputo no pertenece a una entidad o un individuo, sino que está distribuido sobre diferentes plataformas. ¿Qué pasa? Que al fondo, hoy, estos siguen siendo servidores, siguen siendo discos, siguen siendo enlaces de red, y hoy la mayoría de los nodos de Bitcoin, la mayoría de los nodos de Ethereum, o de Polygon, o de Solana, o lo que quieres, están dentro de esos 4 bloques de data centers muy grandes. Digo 4 como podría decir 7, es decir, tenemos una concentración muy grande de datos en el 2020 en manos de, sobre todo en manos de Amazon. Entonces yo me imagino que en poco lo que sí podemos empezar a ver es donde hay una segregación entre lo que son mis datos, lo que yo estoy generando, no solamente porque soy productor de contenido y cada vez más la gente está trabajando desde su casa en su contenido, generando sus datos con su IoT, con sus sensores, comercializando con su información, sino haciendo esta barrera que es utilizando blockchain para separarlo con lo que es datos en conjunto y llegar justamente a un punto de descentralización de los datos. La razón que pusimos tantos equipos dentro de data centers como de Amazon es porque era demasiado caro tener el servidor o era demasiado caro tener el enlace a Internet. Pero hoy en el 2023 puedo comprar un servidor de este tamaño que es una supercomputadora comparado con lo que realmente necesito y puedo tener un enlace de gigabit de internet con Starlink a un precio realmente súper asequible. Entonces, ¿por qué necesito ceder mi información, mi dato, mi poder a una entidad centralizada de datos, como es el caso de Amazon o Microsoft o Google en este caso, ¿no? Entonces yo creo que sí, el único desafío es cómo manejar la complejidad, pero sí vamos a ir más volviendo a 1980 en el sentido de que todos los datos repartidos, donde hay una segregación entre mis datos y nuestros datos, y eso más lo que veníamos hablando en toda esta charla de el tema de ceder el voto, el tema de ceder quién maneja el banco, porque cuando yo genero un wallet de cripto, yo soy el banco. ¿Quién genera el modelo económico? Porque si yo escribo smart contract, soy el creador del nuevo modelo económico, ¿no? Todo eso va a ir acompañado
con la descentralización acelerado con la inteligencia artificial, van a ir, o sea, la blockchain, la descentralización es muy importante, pero mucho más importante es la inteligencia artificial. Entonces depende cómo agarramos esto, cómo llevamos esto a hacer algo productivo al futuro. Para mí la solución es que tenemos que desarrollar bodegas en Marte como precursor al tema de hacer realmente una especie interplanetaria, porque si no, la inteligencia artificial nos va a terminar convirtiendo en clips de papel. Pero digamos que esto es donde yo creo que estamos al cúspide de hacer la descentralización de poder, sin descontar mucha resistencia que va a venir, pero es el momento, un lugar importante, interesante para esto. Sí, creo que está buenísimo y abordaste un montón de cuestiones, estaban muy buenos los dibujos desde una perspectiva muy técnica, ¿no? Y ahí se me despertaron un montón de cuestiones. Por un lado, que no se nos vuelva a centralizar la descentralización, que ya la pensamos con Internet, ¿no? Porque Internet surgió como una red descentralizada y de a poco se nos fue centralizando en grandes gatekeepers, como los que nombraste, como que bueno, centralizan todos nuestros datos, toda nuestra información. Y en un momento de esos que contaba yo, en los principios de Internet, trabajaba en un banco muy grande y trabajaba con estos sistemas súper grandes y teníamos un equipo muy grande que se llamaba un jukebox y que tenía discos ópticos no regrabables con toda la seguridad del mundo en un centro de cómputos recontra súper seguro. Y de repente un día esos discos dejaron de andar, entonces tuvimos que llamar al servicio técnico de IBM para que viniera a ver el tema de los discos. ¿Y qué hacemos con estos discos donde estaban los extractos de los clientes? Ni más ni menos. Y estos discos son frisbee, o sea, tuvimos que volver a cargar todo, y todo eso estaba totalmente centralizado. Por supuesto había backups, pero bueno, también es el riesgo técnico que tenemos de centralizar esos datos. Entonces, la arquitectura de estas redes lo resuelven de una manera también descentralizada, y todo esto es, en realidad todo esto no surgió de la nada, ¿no? Surgió porque nosotros ya venimos con esa idea de descentralización desde Internet, y entonces toda esa idea de descentralización de las personas va evolucionando, y la tecnología no es más que un pilar como para ayudar a que eso surja, pero digamos que no es que surge por la tecnología, sino que surge de los modelos de las personas hacia donde estamos queriendo ir. Nada, me encantó. Sí, Me encantaron los a ver, hay tantos motivos de por qué hay que hacerlo. No solamente es de proteger el legado, como mencionaste con el tema de los datos que se perdían porque pertenecían a un solo punto, sino contra el tema de censura, y realmente de permitir la creación de nuevos modelos. Yo mañana publico un smart contract en el blockchain de Ethereum y me puede pisar un micro después, pero eso va a seguir funcionando y es para siempre. Y pensar que eso es posible es muy interesante, porque si algo es exitoso, toma impulso, o esa mutación en nuestro ADN que produce nuevas ideas en la selección natural, es importante que tenga su lugar de supervivencia, y de que no son tres actores que controlan todo, ¿no? Igual ese para siempre, que yo coincido, pero lo pongo entre comillas, porque en realidad es un para siempre, siempre y cuando tengamos mineros que estén trabajando sobre la blockchain de Ethereum y que para todos sume valor, y que bueno, cuanto más haya, todos necesitan que todo Los esto mineros funcione. desaparecen. Los Claro, mineros bueno, en realidad ya no hay desaparecen. mineros, en realidad serían validadores y bueno, todos los usuarios de la Sí, blockchain, bueno, ya empecé digamos. diciendo que en 15 años vamos a terminar el universo en clips de papel. Entonces, Claro. obviamente, cuando digo para siempre, es relativo.
Depende de qué hacen nuestros hijos, de nuestros engendros de la inteligencia artificial, si somos capaces de colocarles la creatividad y la curiosidad o no, está claro. Pero más allá de eso, es mucho más duradera lo que podemos plantear en un modelo descentralizado que no centralizado. Simplemente eso, ¿no? Sí, completamente. Mucho más resistente ante ataques buenos y malos, ¿no? Entonces genera otra forma de participación. No es un pensamiento utópico o ni siquiera optimista, ¿no? Simplemente yo creo que por ahí es donde vamos a apuntar, pero como montaba eso de diferentes secuencias, yo creo que hoy hablamos de la descentralización como si lo que estamos trabajando en eso, realmente lo queremos difundir, pero va a tener que pasar una etapa de rechazo. Sí. Mike, vamos a algunas preguntas ya porque vamos a ir, tenemos 15 minutos. Gracias por los dibujitos que estuvieron impecables. Acá Beatriz pregunta, y si te parece, como tenemos 4 o 5 preguntas, vamos respondiendo más o menos en 2 o 3 minutos cada una, si te parece. Dice Mike, ¿dónde ves a OpenVINO en 10 años hacia adelante? No sé en 10 años. Yo en 5 años quiero tener una masa crítica de bodegas que es por encima de las 300 bodegas con 2, 3 etiquetas cada uno tokenizados, autocertificando y generando sus NFTs para los consumidores. Entonces, básicamente ese es el objetivo de escalabilidad. En 5 años ya tener un efecto red suficiente para que la comunidad es esta. A ver, hay 70.000 bodegas en el mundo que representa cada uno de 5 etiquetas de vino cada uno. Entonces tenemos muchas posibilidades de un negocio de 400.000 millones de dólares al año. Básicamente de aquí a 5 años como mínimo quiero tener eso, unos 300 y algo bodegas tokenizando y trabajando de una forma en comunidad con OpenVINO. Excelente. Acá Ariel pregunta, bueno, esta pregunta está relacionada con la comunicación. ¿Qué desafíos encontraste en la comunicación de OpenVINO en las primeras etapas? A ver, yo no diría que no tuvimos dificultades de encontrar quién quería escuchar y para foros como esto para hablar de OpenVINO y de esas cosas porque realmente son muy divertidos. De ahí a tomar la decisión de meter el balance real de una bodega, que muchas son bodegas que tienen 100 años trabajando o más, y decir, mira, vamos a aplicar blockchain, IoT y generar cripto respaldado en tu vino. De hecho, tenemos previsto el año pasado ya lanzar otras bodegas, lo hemos pasado un año más, porque si bien hay algunos desafíos tecnológicos que son menores, hay más desafíos que tienen que ver con cómo integrar esas nuevas tecnologías en cuestiones legales, en cuestiones contables o impositivas o marketing o de supply chain o N factores que realmente tiene que contemplar esas nuevas tecnologías, ¿no? No es la tecnología en sí, sino cómo afecta a viejos sistemas. Entonces diría que no hemos hecho mucho esfuerzo de comunicación en realidad,
porque hemos estado un poco jalando de las riendas de atrás, frenando para poder estudiar cada cosa antes de largar con otras bodegas, pero ya estamos a ese punto, yo creo. Gracias, Mike. Acá también pregunta Ariel, ¿el NFT está pensado para ser un NFT dinámico o es fijo a lo largo de todo el proceso? A ver, nosotros hacemos dos tipos de tokens. Uno es un NFT que representa tu experiencia tomando el vino. Entonces, descorchas la botella, escaneas un QR serializado, das tus datos, sacas una selfie, contestas o preguntas su opinión y generas un NFT que documenta tu experiencia con ese vino. Es más como un pop-up del vino, un NFT de una experiencia que otra cosa. Los tokens de los vinos en sí no son tokens no fungibles, son más bien tokens fungibles. Es decir, si yo tengo 10.000 botellas, tengo 10.000 tokens que machea esas 10.000 botellas. No es una relación uno a uno específico, no es que esta botella tiene este token, ¿no? Es un bien fungible. Cualquier token representa cualquiera de esas botellas. Entonces, eso permite que, como es un token fungible, aplicando un exchange descentralizado, nosotros usamos Uniswap y bonding curves de Uniswap, podemos hacer que el precio de ese token relativo a otras divisas, Bitcoin, Ether, dólar, peso, puede cambiar en el tiempo, justamente. Puede tener esa flexibilidad. Entonces, no es un NFT en sí, pero es un token fungible y sí está pensado para ser dinámico si se refiere al precio. Excelente. Acá tenemos una pregunta, creo que es de Alma de México, de la World Future Society de México, y dice, ¿cómo se resuelve el tema de la confianza respecto a las personas que intervienen? Llevo tiempo pensando en las aplicaciones de blockchain en la gestión de bases de datos en materia de seguridad ciudadana, las cuales deben observar muchos permisos, deben observar muchos permisos y muchas restricciones de acceso. A ver, yo creo que si estamos hablando de datos o bienes de cuyo uso y control está muy restringido a pocas personas y cuya visibilidad no debería ser totalmente público, no sé hasta qué punto blockchain aporta algo ahí, ¿no? Es decir, no tenemos que aplicar blockchain a absolutamente todo. Blockchain donde se permite justamente algo es cuando queremos eliminar ese rol de confianza porque lo podemos reemplazar con la visibilidad, la transparencia con los demás. Y queremos eliminar ese punto de fricción o este punto corrompible que es ese elemento de confianza clásico. Pero no necesariamente aplica en todo elemento. Cuando dice la gestión de base de datos en materia de seguridad ciudadana, no sé si está refiriendo a identidad. En eso, ahí sí tiene muchísimas posibilidades. Estamos hablando de identidad. Yo soy un fan de lo que es el SSI, el Self-Sovereign Identity. De hecho, yo me cambié mi nombre y apellido el año pasado. Mike Tango Bravo es mi nombre legal,
como figura en mi pasaporte ahora. Tengo registrado la marca Mike Tango Bravo contra mi persona en Estados Unidos y eso registrado con una dirección de Ethereum, registrado en NS, que puedo demostrar que son míos o no. Es decir, poder demostrar quién es una persona cuando quiere, pero tener la potestad de decir mi identidad es mía. Si no, yo pregunto a la gente cómo es su nombre y apellido y a quién pertenece ese nombre y apellido. Y la respuesta normalmente la gente dice, bueno, el nombre es mío. Dice, bueno, si tú no te lo puedes cambiar cuando quieres, a la hora que quieres, y tienes que recurrir al Estado y el Estado decide si puedes cambiar tu apellido o no, entonces no es tuyo, ¿no? Y de ahí hacer el siguiente paso, decir qué datos vamos a ceder a qué entidades, dónde se va a almacenar, qué juego de pruebas de cero conocimiento, zero knowledge proofs, podemos aplicar en el manejo de datos. Es un momento fascinante. Aquí hay muchas iniciativas en Europa justamente de tratar de eso, de cómo aseguro que la policía conoce los datos que tiene que conocer la policía. Hacienda, lo que sería AFIP, conoce los datos que tiene que hacer AFIP, pero no los datos de la policía. ¿Y qué datos tiene que conocer cada entidad para demostrar, para poder ejercer su función sin generar conflictos, ¿no? Es sumamente interesante esto. Aquí estaba con una aplicación sobre blockchain con la Cruz Roja que dice, yo tengo que, agentes de la Cruz Roja, dice, tengo que prestar servicios a personas marginados que están viviendo en la calle o han sido víctimas de violencia. Yo no debería saber su nombre y apellido, su historial, qué le ha pasado. Yo no quiero saber eso, solo quiero saber si realmente es o no es la persona que tengo que atender y poder reportar esto, ¿no? Y hoy pasan ficheros de arriba abajo con toda la data porque no tienen otro mecanismo de hacerlo, ¿no? Entonces, justamente aquí hay mucha cancha para trabajar en este área. Acá Una Alma respuesta dice, ok, larga. muchas gracias, me queda claro, es una buena alternativa para efectos de seguridad y protección de la información. Bueno, yo también le quiero preguntar a Miguel Ángel si quiere aportar alguna cosa también para cerrar o le quiere preguntar algo a Mike. Gracias, no, agradecerle la charla, pero me pareció muy interesante. Es un tema que me cuesta bastante manejar y entender el procedimiento, pero no me surge en este momento ninguna pregunta en especial que pueda enriquecer la jornada, que ha sido muy buena. Gracias, simplemente. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, Gaby, Mike, si les parece, entonces vamos cerrando. Mike, te agradecemos muchísimo tu aporte, tu tiempo, tu dedicación, por los dibujitos que hiciste que están buenísimos. Y bueno, gracias por tu aporte en este inicio del ciclo de futuros emergentes, que nos ayudaste a viajar un poco a este futuro descentralizado, y ayudarnos a pensar un poco qué forma tiene y cómo es. Así que Gaby, Bueno, ha te dejo sido así. Yo también, muchas gracias y me encantó ese ejemplo del nombre, porque digo, es algo que tenemos todos, ¿no? Y claro, no es nuestro, o sea, ya vamos a algo tan de uno, que ya lo creemos propio y no es tan propio. exacto. Me encantó todo, muchísimas gracias, Mike, siempre Y a Miguel innovando. diría, mira, son cosas, son conceptos eh, que parecen complejos y después de trabajarlo un poco no lo son tanto. Y siempre me recurro a la historia. Yo recuerdo en el 1991
estar abriendo correos de correo electrónico a unos amigos y me decían, pero qué complejo es esto con la arroba, que no entiendo si yo tengo un fax, ¿para qué necesito esto? Y el correo electrónico no es más sencillo hoy de lo que fue en ese momento, es más complejo, de hecho, pero tenemos muchos usos aplicados y es ya intuitivo, más es evidente su caso de uso. Uno de los problemas que vemos con hablar de una descentralización de valor, es decir, cómo crear nuevas divisas, que empezó con Bitcoin, y por qué parece tan complejo, es porque realmente si te pones a pensar, no entendemos el dinero, cómo funciona el dinero, ¿no? Y que en sí es una ficción bastante interesante que no nos ponemos a estudiarlo. Pero en el momento que ya empezamos a tener aplicaciones y usos de resolver cosas, hay un momento que dice, ahora sí, sí lo entiendo, ¿no? Esto yo creo que estamos en buen momento y gracias a foros como esto para hablar justamente de los temas del futuro, vamos creando juntos un nuevo camino. Michael, efectivamente tienes razón. Yo recuerdo que estuve viviendo una temporada en Estados Unidos en el 92 y el primer equipo que compré allá tuve que hacerle colocar modem porque era una máquina tonta que no se podía comunicar. Y aprender el manejo de eso, bueno, fue un esfuerzo y hoy me estoy peleando con nuevo software que estoy usando. Creo que la celeridad con que sea esto está bien. Por mi parte, creo que influye que yo tengo el concepto de dinero desde la economía monetaria, ¿no? Desde la historia de los bancos y entiendo que es básicamente un problema de confianza, ¿no? Porque tú estás dejando tu bien, un bien determinado en manos de un tercero y estás recibiendo un comprobante de que tienes eso ahí y en un momento lo tienes que pasar o lo puedes recuperar o lo puedes reinvertir. Y también tengo el concepto de lo que es mm, la cantidad de dinero que tienen que reservar los bancos como encaje respecto a la gente que viene a buscarlo. Entonces se me cruzan un poco las dos visiones. Quizás tengo que hacer un trabajo de olvidarme de la economía monetaria y tratar de entenderlo de esta otra forma. Gracias, May. Fuiste muy claro en la exposición. Gracias, Miguel Ángel. Y así abríamos otro capítulo de la conversación súper interesante sobre el dinero. Excelente. Bueno, ya despedirnos entonces. Muchísimas gracias a todos y a todas. Queda grabado, por supuesto, y subido a los canales de Laboratorio Futuro para que puedan visualizar nuevamente la charla. Muchas gracias. Gracias. Chao, Adiós. chao. Gracias. Y bueno, prueben el vino, que también está muy bueno. Sí, sí. Gracias, Mike. Chao, Bea.